Hoy vamos a hablar de por qué tus ideas brillantes mueren antes de volverse arte. No es cuestión de talento ni de inspiración, pero una chispa inicial no basta para convertirse en obra. La mayoría muere porque el artista no logra llevarla a través de un recorrido lleno de tensiones, dudas y batallas. Yo lo llamo el descenso creativo. Y aunque no te dediques al arte, entender este camino también puede ayudarte a concretar tus proyectos. Con años de experiencia en la creación artística, he visto lo que separa el soñar del crear. En este video te mostraré los 5 pasos o batallas que deciden si una idea se apaga o sobrevive hasta transformarse en obra maestra. Pero atención, en cada paso hay un obstáculo que puede matarla. Toda idea comienza en las alturas de la inteligencia, a veces encendida por la emoción o un suceso inesperado. Es solo un destello, una intuición que busca encarnarse en la materia. No es todavía un dibujo preciso ni una melodía definida, sino un concepto: paisaje, figura humana, armonía musical, un retrato fotográfico. Promete mucho, pero es frágil. Si no baja rápido, se desvanece, como pensamiento estéril. Por eso tantas ideas mueren aquí, en su nacimiento. Nunca son capturadas. El creador debe moverse con rapidez, anotar, bosquejar, grabar un mensaje de voz, etc. La clave de esta primera batalla es la velocidad y el hábito de registrar. Porque si no aprendes a atrapar tus ideas en segundos, jamás pasarán al siguiente nivel. Si logras sobrevivir, la idea necesita transformarse en visión sensible. Tienes que usar tu imaginación y cultivarla. El pintor ve tonalidades que todavía no existen. El músico escucha acordes aún no tocados. El escultor siente el peso de un cuerpo invisible. Pero aquí muchas ideas mueren. Se quedan como ilusiones demasiado vagas para resistir la realidad. Porque no hay que confundir emoción con realización. La clave de esta segunda batalla es discernir. ¿Tiene potencial o es solo un espejismo emocional? Y además, hay que enriquecer la idea con referencias, experiencias personales, lecturas, obras ajenas y la realidad misma. Esta densidad es lo que permite que la chispa siga viva. Pero, ¿cómo lograr que no se evapore? La imaginación la viste de colores y sonidos, pero no basta. Esa idea transformada necesita orden y estructura. Aquí entra más decididamente la razón práctica, la recta ratio factibilium, la recta razón de lo que puede hacerse. Ella organiza la visión según principios técnicos y la experiencia acumulada. Y la visión enriquecida actúa como brújula guiando ese flujo creativo y pidiéndole proporciones, composición, elección de la materia, etc. Pero este paso no se da en el aire. El creador piensa ya con medios, instrumentos y materia que incluso empiezan a sugerirle decisiones creativas. Aquí también muchas ideas mueren. Porque la gente cree que el arte es pura emoción y libertad. Pero sin la razón no hay forma. Sin decisiones claras, la idea se diluye. Sin proceso, no se materializa. El sentimiento acompaña, pero no crea. Y muchas veces está ausente. La clave de esta tercera batalla es la disciplina prudente. Ordenar, decidir, estructurar. El artista que sabe usar la razón práctica no ahoga la inspiración. La convierte en obra con unidad y sentido. ¿Sobrevivirá la tuya a la disciplina creativa? Más que un paso aislado, la cuarta batalla es cuando la resistencia de la materia se vuelve evidente. El mármol se quiebra, el sonido desafina, el guión se desarma, el pigmento se ensucia, el cuerpo no responde, etc. El artista comprende que no basta con ordenar la idea. Debe pensar y decidir a través de la materia con la que debe seguir luchando. Y es justamente en esa lucha donde aparece su dificultad. La visión se distorsiona, la frustración crece y la tentación de abandonar todo se hace fuerte. Y en este tiempo de tan poca tolerancia, este punto es de quiebre. Muchas ideas mueren aquí, ahogadas en la resistencia de la materia y en la falta de oficio. La clave de esta cuarta batalla es la paciencia y el trabajo constante. Aprender el oficio, aceptar el error, corregir, insistir. Nada de romanticismo, puro tesón y perseverancia. Con esto, la idea ya es realidad. Aquí muchos abandonan.
¿Serás capaz de aplicarte al trabajo hasta que tu idea se vuelva real? ¿Terminó la obra? No, no todavía. Falta el juicio del creador, discernir si lo que tiene delante respira la idea original. Este acto es importante porque genera verdadera experiencia, criterio, agudeza y humildad. Pero aquí parece la última trampa, el perfeccionismo. Seguir retocando puede matar lo que ya estaba vivo. No aceptar límites o pretender más de lo que hoy se puede también destruye. La clave de esta quinta batalla es el juicio prudente. Saber cuándo detenerse, cerrar con equilibrio y aceptar que ninguna obra es perfecta. El creador que sabe terminar permite que la idea se convierta en algo compartido. Imperfecto, sí, pero fecundo y real. Y es aquí, al aceptar los límites, donde la obra respira y se vuelve capaz de vivir en los demás, preludio de un nuevo viaje. Hoy conociste las 5 batallas que deciden el destino de una idea. Capturarla rápido, discernir su fuerza, ordenarla con disciplina, trabajarla con paciencia y terminarla con prudencia. 5 claves que marcan la diferencia entre soñar y crear. Cuéntame en los comentarios, ¿qué ideas importantes has podido llevar a través de estas batallas? Porque el arte no es solo inspiración, es encarnación, el viaje donde lo invisible se hace visible. Así que la próxima vez que tengas una idea valiosa, no la dejes morir. Este mismo video nació como una chispa y hoy te lo entrego hecho obra. Atrévete a recorrer tu propio descenso creativo. Y que Dios te bendiga mucho.